nos guarda, nos fortalece. Recibe honra, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Ven, Señor, oh Dios. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Es tu casa, Espíritu Santo. Se ha glorificado tu santo nombre, seas bendecido. Tú eres nuestro Señor, nuestra roca, Dios. Bendito sea tu nombre, poderoso, glorioso, majestuoso, digno de toda la gloria, de toda la honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Amén. Gracias a Dios que podemos y tenemos vida. Gracias a Dios que Él nos ha ayudado y nos ha levantado, nos ha fortalecido. Amén. ¿Cuál será el propósito de estar aquí? ¿Cuál será el propósito de estar hoy reunidos en un lugar? ¿Cuál será el propósito? Si bien lo que más se ha deformado es el propósito para el cual Dios estableció la iglesia. Muchos piensan que la iglesia es una construcción rentada o construida donde tenemos que ir a alabar a Dios, pero mucha gente solo va a la iglesia por ir, sin entender qué hace, para qué lo hace o por qué lo hace. Como le decía, hay gente que en esta vida cada uno toma diferentes caminos, diferentes formas de vivir esta vida. Unos la viven basándose en los vicios, otros en las tradiciones, otros en las costumbres, prácticas, en las ideologías. Muchos que nos critican por leer para ellos un libro sin respaldo científico. Bueno, eso lo dicen porque no lo han estudiado. Muchos de ellos se rigen por filosofías humanas, otros por religiones, otros se basan en el dinero, otros van tras los vicios, unas van tras hombres, otras tras mujeres, otros tras deleites, otros tanta cosa, ¿no? Pero tú al estar aquí y cada quien se escoge algo por el cual, un modo de vida pues, pero nosotros hemos creído que la palabra de Dios es nuestra guía. Bueno, como dos hermanos, hermanas, pero entonces, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Ahora, si tú ves la iglesia cristiana, ya son negocios, donde los pastores más que amar a las ovejas, hacen todo lo posible para no predicar en contra de la idea de la iglesia, para que la iglesia siga aportando, siga ofrendando, siga diezmando, siga dando las primicias, siga dando las promesas, siga dando los apoyos. Y las predicaciones son para alentarlos, cuidarlos y que no se vayan, porque si se va el negocio. Mucho solamente es una religión más. ¿Qué es una religión más? Cumplir con normas, vístete con corbata, vístete con zapatos, falda larga, en ocasiones el velo, no maquillaje, no tintes, no aretes, no cadenas, no ciertos colores de ropa, no tomes café, no tomes coca, no tomes tal cosa. Religión nada más, para cumplir ciertas normas que supuestamente sacaron de la Biblia y les hicieron una doctrina. Muchos lugares que se supone deberían ser iglesias cristianas son circos. Circos donde nada más se busca entretener a través de un show de alabanza, un show de predicaciones, emocionalismo pues, y en eso se ha convertido la iglesia. Muchas se han convertido en sectas donde solamente siguen al hombre. Lo que diga el pastor, lo que diga el líder, eso se hace y se obedece a ciegas. Y tristemente, creo yo, muchas o la mayoría son panteones donde no hay nada de vida, donde todo está muerto, donde no hay un hambre, donde no hay un deseo de buscar a Dios, donde no hay un respeto por Dios, donde no hay Yo cuando veo que alguien, tú tienes que animarlo a que esté temprano en la iglesia, es porque no conoce y no sabe a quién viene a ver.
Cuando tú animas a alguien después de tanto y de tanto tiempo, ya es hora, ya hay que ir, hoy toca, es porque no sabe quién viene a ver. Si usted viene a verme a mí, está perdido. Si usted viene a escucharme a mí, está perdido. Si usted viene a buscar lo que yo pueda enseñarle, estamos perdidos y está equivocado de rumbo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Yo como pastor tengo que enseñarle a buscar a Dios, no a lo que yo diga. Por eso muchas iglesias vienen abajo después de que muere el pastor. ¿Por qué? Porque no se les enseñó a seguir a Cristo, se les enseñó a idealizar al pastor, no a seguir a Cristo, no a seguir la palabra. Porque la palabra es eterna. Nosotros como hombres somos falibles. Tenemos fecha de caducidad, tenemos cierto tiempo de años. Pero ¿por qué se viene abajo la iglesia? Porque no se fundó totalmente en la roca. Y la roca es Cristo. Y la iglesia es de Cristo. No somos dueños de las iglesias. Hay gente que dice, mi iglesia. Le dije, pues ¿cuándo lo habrán crucificado a este? Es que en mi iglesia hacemos. Yo digo, ay, hermano. Yo dije, no le veo las marcas de que se haya sido clavado en una cruz. Pero, fíjese, vamos a Isaías 56, 7. Alguien tómame el tiempo porque... Usted sígame ahí con su vista, dice así la palabra del Señor. El Señor la bendiga. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Cuál es el propósito de un lugar en donde nos congregamos en el nombre del Señor? Mucha gente no sabe ni a qué viene, hermano. Por eso pasa toda su vida aburrida en la iglesia. Por eso pasa toda su vida en la iglesia sin crecimiento, sin conocimiento, sin esos frutos que puedan llevar a cabo el fundamento por el cual, el propósito por el cual nacimos. Viene el evento de mujeres, se llama ¿Para qué nací mujer? ¿Para qué estás en esta tierra? Piensas que la iglesia es un lugar donde tú nada más vienes. Aquí a mí me da vergüenza y tristeza. Pero es a veces la gente que más batalla en lo espiritual, hermano. Que uno está predicando y están en el celular o están en otros lados. Si me lo hicieran a mí, está bien, hermanos. Yo pues, soy hombre igual que ustedes, fallo igual que ustedes. Porque todos somos malvados, todos pecamos. Todos los hombres en esta tierra, aún tú digas, no, tal mujer, tal hombre, durante toda la historia, antes y después, somos pecadores. No hay absolutamente nadie que diga, yo no pequé, todos hemos sido malvados. Pero se ha degradado, se ha minimizado, se ha menospreciado lo que es el significado de la casa de Dios. Porque cuando estamos tú y yo reunidos pasa a ser casa de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que ser una casa de oración? ¿Qué es lo que menos hacemos? Y la oración no solamente es Santa María y repetir Padre Nuestro, no, hermanos. Porque tú y yo cuando nos estancamos, cuando un cristiano se estanca, se envejece, se mecaniza, ya nada más tu oración y la mía son las mismas palabras siempre, 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 siempre. Porque salen de la mente y de la boca, pero no vienen del corazón. Y la oración es una conexión del cielo y la tierra. Amén, de lo que la esencia que está en nosotros de Dios, con la presencia poderosa de Dios. Amén. Pero ¿por qué la gente viene sin ganas a la iglesia? ¿Por qué la gente viene con una carga a la iglesia? ¿Por qué la gente viene con un pesar a la iglesia? Porque no conocen y no saben a qué han venido. Llévelos a una fiesta, aunque estén cansados, vivos. Tráelos a la iglesia, bostece y bostece como si fuera una triste carga, como si fuera algo que sea un mal para ustedes. Bueno, para la gente, hermano, no ustedes son vivos.
amantes, ardientes de Dios. Pero queremos cosas buenas, queremos milagros y nos quejamos cuando nos va mal. Cuando hemos todos menospreciado la casa de Dios. Y si menospreciamos la casa, ¿cuánto más a Dios? En Mateo 21, usted dirá, es que esa palabra es del Antiguo Testamento, pastor. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 21, 12. Entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró? Muchos dicen, el templo de Salomón. No, hermano, la palabra perfecta es esta, es el templo de Dios. Lo construyó Salomón, lo construyó quien sea, pero es templo de Dios. Amén. Aún nosotros rentamos este espacio, pero al nosotros estar aquí es casa de Dios. Y dice acá, donde leíamos en Isaías, que es un lugar sagrado, a mi santo monte. Los traeré a mi santo monte. Amén. Fuimos traídos de donde andábamos al santo monte, a la presencia de Dios. Por eso hay tanta gente que usa de pretexto, ¿para qué vamos a la iglesia si cómo son los hermanos? Cuando uno no quiere buscar o no quiere hacer algo, los pretextos sobran y abundan y van a sobrar. Pero fíjese lo que dice Mateo capítulo 21, verso 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. También volcó las mesas de los que hacían los cambios y las sillas de los que vendían las palomas. Les volvió a decir esto, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para ustedes, mi casa de oración, perdón. Repito mejor, les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Había ciegos y cojos, se acercaron al Señor Jesús en el templo y los sanó a todos. El punto, o para lo que fue creado el templo del Señor, era para ir y ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado, ¿ok? Pero aquí ya era negocio, porque la gente decía, véndeme una paloma que voy a ofrecer. Ya era un negocio, ya era dentro del templo, ya se había vuelto una mercadería. Y dice que el Señor los sacó, los volcó, en otra parte dice que los agarró a latigazos, ¿verdad que sí? Porque Él tenía celo por su casa, Él tenía celo por la casa, y lo que ellos no hacían era no respetar la casa de Dios. Algo bueno de todas esas iglesias solemnes, que a mí me gusta mucho, los hermanos bautistas, metodistas, sabatistas, es que ellos respetan mucho la casa de Dios. Y nosotros a veces parece que venimos a un fandango. Entonces nosotros podremos entender cuál es el propósito de nosotros venir a reunirnos en un lugar. Nosotros podremos entender, hermano, cuál es el significado de nosotros poder estar aquí, poder nosotros venir a este lugar. ¿Cuál es el propósito de estar reunidos? ¿Cuál es el propósito de que tú vengas a este lugar? El propósito para que tú vengas es ser alimentado y lo demás, y que el Señor te sane, te escuche, gloria a Dios. Pero lo primero que hemos dejado es el propósito de casa de oración. Y la oración es una unión de Dios con nosotros, amén, conexión. Este es un lugar para conectarnos, también tu casa sí, también donde tú andes, porque Dios está en todo lugar. Él no habita en templos hechos de manos humanas. Pero ¿cuál será el propósito? ¿Para qué fue implementada la iglesia? ¿Para qué fue levantada la iglesia? Hay iglesias que predican en la selva, gloria a Dios, es la iglesia. Hay iglesias que predican en estadios, es la iglesia. Mientras se anuncia a Jesucristo y se predica su palabra, es la iglesia, hermanos. Hay iglesias con templetes de madera hermosos, es la iglesia si se predica a Cristo. Amén. Pero ¿cuál es el propósito
¿Cuál es el propósito? Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Cuál debe ser el propósito de estar aquí, hermanos? Muchas iglesias solamente fueron fundadas para alimentar al pastor, para apacentarlo, para cumplirle sus gustos, sus caprichos, para pagar la escuela de sus hijos. Y no digo que eso sea malo, hermano, pero muchos pastores solo se sirven de la gente. Y hemos perdido el propósito por el cual ha sido edificada o levantada la iglesia. Mateo capítulo 28, verso 19 dice así: por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La primera, hermanos, es, como les decía, ¿cuál es el propósito? Es que esto sea una casa de oración, una casa donde podamos conectarnos con Dios, donde podamos traer ya no podemos traer chivos, ya no podemos traer becerros, ovejas, palomas, tortas de masa. Ahora traemos fruto de labios que confiesa su nombre, amén. Es como un incienso que llega a su presencia, es como un incienso que llega hasta su altar, amén. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Es predicar la palabra, hermanos. Y el propósito de la iglesia no solamente es que tú vengas y escuches y te vayas a tu casa, sino que tú y yo prediquemos la palabra de Dios a tus vecinos, a tus amigos, porque sin Cristo una eternidad puede estar en riesgo, hermano, una condenación eterna. Una familia necesita de Cristo y tú y yo encerrados en cuatro paredes. Yo sé que tienes problemas, tienes dudas, tienes desánimos, tentaciones, pruebas, faltas, lo que sea, pero nosotros fuimos establecidos, la iglesia fue establecida para predicar la palabra de Dios, amén, evangelizar. La otra es, dice, bautícenlos. Nosotros fuimos implementados, establecidos para consagrar a las personas que se acerquen a Cristo. Bautizar es consagrar. Bautizar es consagrar. Alguien decía, necesito no pecar para bautizarme. Necesito casarme, por eso voy a bautizarme. Necesito que me den permiso de andar con una muchacha y por eso me tengo que bautizar. Vea qué tontería. Necesito tocar y necesito estar bautizado. No, hermano, el bautismo va más allá. El bautismo es algo tremendo. También abra su Biblia en Romanos capítulo 10, verso 14. En el 13, mejor. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor será salvo. Amén. Si nuestros familiares invocan el nombre del Señor, serán salvos. Si tus amigos invocan el nombre del Señor, serán salvos. Si tus vecinos, que son difíciles, invocan al Señor, habrá salvación ahí. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo ellos van a creer en algo que no han creído, que no conocen, que no saben? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el Señor si no han escuchado de Él? Si tú no predicas, si tú no anuncias, ¿cómo van a creer? Tú dirás, yo toco, o yo canto. No, pues yo ya me casé, o yo soy joven, o yo soy niña, o yo soy anciana, o yo soy anciano, soy joven. Estamos dormidos, hermano. Porque la iglesia es muda. Vivimos un presente, hermano, y es triste decirlo. El presente de la iglesia es una iglesia muda, que parece que tenemos cosidos los labios para que nosotros estemos impedidos de compartir la palabra de Dios. En vez de predicar la palabra de Dios a nuestros cercanos y se conviertan a Cristo, nosotros nos convertimos a sus mañas. Porque la iglesia, el presente de la iglesia es una iglesia muda. Es una iglesia muda que no habla la palabra. ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Bueno, pero ¿quién va a predicar si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio del Señor Jesucristo. Aquí está escrito, hermano, cuál es nuestra misión. Ahora, vamos a dar ese tema de iglesias sanas. Una iglesia sana, hermano, es enseñada para que usted vaya y predique. Si usted no sabe, pastor, enséñeme cómo le hablo a la gente. Un hermano me decía, yo quiero hablar a la gente, enséñeme. Tremendo. ¿Cómo les hablo en mi trabajo? Deme unos versículos, hermano. Quiero hablarles. Tráemelos y yo les hablo. Sí, pero necesito invitarlos. ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? Ahorita le digo, estamos mudos. Cada uno en su propio afán, ¿no? Se cumple la palabra, hermano, es hermosa la palabra. ¿Cómo compruebo yo que la palabra de Dios es verdadera? Porque se cumple lo que está escrito. Cada uno en su jaula de espinos que ahogan la palabra y que se vuelve infructuosa. Cada uno ocupado por su escuela, su trabajo, su negocio, su salud, su bienestar, su maquillaje, su peinado, su cuerpo, su ropa, su carro, su esposa, sus hijos. ¿Es malo? No es malo, pero ¿el Señor qué? Está tremendo, hermanos. ¿Cómo invocarán en aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Una iglesia tiene que alcanzar a la gente, tiene que bautizarla en el nombre del Señor. Hay muchos que dicen, es en el nombre de Jesús. Otros dicen, no, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está toda su vida, tanta tontería, hermano. En serio que la paciencia del Señor, a mí sí me asombra su poder, a mí sí me asombra el amor del Señor, pero lo que más me sorprende es su paciencia. Nosotros en tanta tontería metidos por años, y Él es paciente con nosotros. Bautizarlos, discipularlos. Yo como le digo al hermano, hermana, ve, ¿cómo le hago? Imagínense en una iglesia donde usted nada más venga y reciba sermones, repeticiones, puntos de vista de una persona, un individuo, sea el pastor o sea quien sea, y que no te entrene y que no te motive a que tú salgas de tu mundo, de tu burbuja, de estos 4 muros y le prediques a alguien, hermano, que le regales un bolillo al que no tiene que comer, que seas un buen vecino, buenos días, ahí salimos con nuestra carota. Pero a lo que voy, hermano, o sea, el propósito de la iglesia es crecer, abrir, evangelizar, que yo como pastor mi responsabilidad es enseñarte, es adiestrarte, es invitarte a que lo hagas. El que convence es el Espíritu Santo. El que hace, provoca el querer y el hacer es el Espíritu Santo. Sí. ¿Me dan 10 minutos? ¿Sí o no? 10 minutos por 50. 5. Me quedan 10 minutos, dice la hermana. Y ya que tú los preparaste, tienes que enviarlos, pero no puedes yo no puedo enviarlos si no se preparan. Porque no solo es hablar la palabra, hay un trasfondo espiritual. Que a la persona a la que tú le vas a hablar, no es lo mismo hablarle a una persona que no ha sido corrompida espiritualmente. ¿Qué es corromperse espiritualmente? Practicar brujería, adoración a la muerte. No es lo mismo una persona que sea creyente católico a una persona que practique santería, brujería, hechicería. No es lo mismo predicarle a un homosexual, no es lo mismo predicarle a un policía, no sé si me explico. Pero yo como pastor tengo que enseñarle, tengo que adiestrarle. Es mi responsabilidad. Amén. ¿Cuál es el otro propósito de que nosotros estemos reunidos? ¿Para qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y usted dirá, hermano, yo quiero profecía, yo quiero un mensaje que me anime, El miércoles estamos hablando
un discipulado personal de servicio de todo. Los viernes estamos hablando de la familia, es algo bien tremendo. Y los domingos vamos a hablar de la iglesia. Si usted quiere un mensaje sensacionalista donde te diga que vas a ser el campeón, este no es el canal, este no es el lugar, hermano. Si tú quieres un lugar donde te manipulen, donde solamente te estén ahí controlando, este no es el lugar. Si tú quieres un lugar donde vengas y nadie te incomode con la palabra, este no es el lugar. Si tú quieres un lugar donde hagas lo que se te dé la gana, este no es el lugar. Estás equivocado. Hay otros lugares, aquí no es, hermano. Amigo. Fíjese lo que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo y predicarlo. En otra parte dice que y todos los días se reunían y partían el pan con alegría y sencillez del corazón. El propósito de la iglesia es una unidad en el cuerpo, amén. Es una unidad, es una coinonía, es una comunión, una unión. Podemos estar juntos, aquí estamos juntos, ¿verdad que sí? Estamos unidos. Hay comunión, hay amor entre nosotros, o hay crítica, menosprecio, malas miradas, malos sentimientos, rencores. Este lugar fue hecho para que todos seamos uno, de un mismo corazón, de una misma alma, hermanos. Que si la hermana está pasando una situación, en oración la apoyamos y con lo que podamos. Si el hermano está pasando tal situación, en oración le apoyamos con un buen gesto de amarnos, amén. Porque ese que está a tu diestra, a tu siniestra, atrás y adelante, es hijo de Dios. Es lo que Dios más ama. Y a veces tú y yo nos maltratamos unos a otros, no acordándonos que somos lo que Dios más ama, hermanos. Amén. Nos vemos todavía como esposo, familia, hijo, primo, no, hermanos, somos hermanos. Yo le decía a su esposa de Henry, tenga, le doy esto, y alguien me decía, ¿cómo que de usted? Digo, sí. ¿Cómo que le dices hermana? Le digo, pues sí, porque eso es un grado más tremendo que si fuéramos mi nuera, mi mamá o mi hija. Cuando entendemos que somos hermanos cambia todo. Pero la iglesia, hermano, fue fundada para que todos habitemos en unidad, todos nos amemos como hermanos, no como enemigos, como hermanos. No como extraños, como hermanos. Cuando tú te sientas más, estás perdido. Cuando tú te sientas menos que otro, también estás equivocado, porque todos somos lo mismo. El pastor y tú y yo y todos valemos lo mismo, somos lo mismo. Valemos el mismo precio, la sangre de Cristo. Lo que tú puedas tener o yo, el conocimiento, lo económico, lo profesional, a los pies de Cristo no es nada. Nuestro valor viene del Señor. Amén. Y sí, la iglesia es un lugar donde vamos a tener sanidad, es un refugio, es alimento, es donde tenemos paz, es donde tenemos crecimiento. Amén. Es un lugar donde tú y yo podemos demostrar el agradecimiento que tenemos a Dios. Amén. Eso y más es la casa de Dios. Esta es la introducción del tema acerca de la importancia de la casa de Dios. Un pastor lo compartía y decía, qué tremendo. Estamos perdidos, hermanos. Porque no solamente es venir y decir y yo veía, fíjese, ya, ¿cuánto me queda, Monse? Amén. Yo veo y gracias a Dios que estuve en un lugar donde importaban los números. Y digo gracias porque uno aprende. Pero yo veía niñitos sirviendo y los niñitos tristes. Y vente, sirve y órale, vente, sirve y órale. Muchos, tristemente, en muchas iglesias, muchos hermanos solamente son usados. Mientras sirvas, vente y ya después, solamente vengan y sacamos los eventos.
Y los pobres hermanos servidores siempre traen mucha necesidad, mucha situación. Yo veía niñitos ahí sirviendo, cuando ese niñito, en vez de estar sirviendo, necesitaba un abrazo. Necesitaba también estar en el festival de los niños, y lo tenían sirviendo. Esas hermanitas que vénganse a limpiar y todo el día paradas y estar ahí en los eventos de mujeres. ¿No necesita ella ese evento de mujeres? Muchos vengan, den su ofrenda. Tienes que tener tu ofrenda, tu diezmo, tu esto. Y muchos hermanos nada más son exprimidos, desgarrados, exprimidos, hermanos. Y no había amor para la iglesia, no había una importancia del pastor hacia la iglesia. Qué tremendo. Por eso aquí, hermano, lo que importa es que, le vuelvo a repetir, todos somos iguales delante del Señor. Si yo voy no pasa nada, sí pasa porque Dios te ama y eres su hijo. Yo también soy hijo de Dios, no por mis obras, si fuera eso estoy perdidísimo. Por su gracia y su misericordia, y tú también, hermano. Y de la misma forma Dios te ama y me ama a mí. No es que el pastor sabe, no sé nada, sé algo, pero falta demasiado, hermano. No, es lo más difícil, tal vez nada más es, lo que yo hago es administrar o lo que sea, pero todos somos hijos de Dios, amén. Nuestro Padre nos ama igual, somos del mismo valor. No es que el hermano, como él toca, o es que el hermano tiene una casa grande, o es que el hermano es empresario. ¿Eso qué, hermano? Si tú te sientes más que un hermano, una hermana, por tu vestido, estás perdida, estás perdido. Si tú te sientes menos que alguien, también no es así, hermano. Todos valemos lo mismo. Siéntete lo mismo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, el propósito de la iglesia es este. Tal vez usted esperaba un mensaje, otro, sensacionalista, de avivamiento, de lo que sea, o los hermanos que alguien nos siga en la transmisión. Pero le pido a Dios que Él sea el que haga la obra en ustedes. Yo no puedo. El que toca el corazón es el Espíritu Santo. El que da vida es el Espíritu Santo. El que transforma, el que convence, el que sacude, el que incita, el que motiva, es el Espíritu Santo. El que nos puede quitar la venda de la boca para ya no ser una iglesia muda es el Espíritu Santo. El que te puede tocar tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas veces nosotros nos creemos valientes al desafiar a Dios. Siendo rebeldes, yo lo he sido, hermano, a veces lo soy. Al darle la espalda, a menospreciarlo y poner tantas cosas antes que Él. Pero Él es bueno con nosotros, Él es misericordioso con nosotros. ¿Hemos abusado de su bondad? Claro que sí. ¿Hemos sido abusivos con Dios? Claro que sí, porque cuando Él nos dice no critiques, lo seguimos haciendo. Cuando Él te dice no maldigas, lo seguimos haciendo. Dios te ama con amor eterno. Dios nos ama con amor eterno y Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Les recuerdo, el miércoles a las 7 estamos hablando de el tema personal, acerca de cómo ser un líder sano. El viernes, familia sana, así es donde sí estamos, Dios nos ayude. Y el domingo, igual, una iglesia sana, buscando o procurando ser una iglesia sana, hermano. Y vamos a dejar de lado a los hermanos de tal o de cual, cada uno tiene sus situaciones. Esto es para nosotros, para tú que hoy estás aquí. Amén. No podemos criticar a tal o cual hermano, porque no, hermano. Todos fallamos. Todos dirán, no, es que aquellos son bien tremendos, también nosotros. Ay. Es que aquellos, ¿cómo son? ¿Cómo nos han tratado? Nosotros también, hermano. Inexcusable eres tú que juzgas a tu hermano, porque en lo que juzgas, te juzgas a ti primero. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 2. ¿Eso duele, va? Bueno, a mí sí. No hay ni para dónde hacerme. Pero la palabra es poderosa. Amén.
Y vamos a orar a Dios, que Él nos vuelva el gozo de la salvación, que nos vuelva ese primer amor, que Él nos levante de donde estemos, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos quedará de vida? ¿Cuánto tiempo podrá durar este planeta Tierra, hermanos, con estos cambios? ¿Qué tal el calor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos que decían, yo amo el calor, a ver, no los veo de buenas ni riéndose. No sé cuánto nos quede de vida, no sé cuánto este planeta resista o no sé cuándo el Señor venga, pero mientras tengamos vida, hagamos su obra. Amén, hermanos. Y que Dios sea el que haga la obra. Vamos a despedirnos de los hermanos. Si alguien nos siguió en la transmisión, recuerde que hay otros 4 o 5 que no hemos subido a TikTok, extractos, ya los vamos a subir. Recuerde seguirnos, recuerde ahí comentar lo que guste. En YouTube también los estamos subiendo, no para presunción, sino para guardarlos. Y si alguien necesita o podemos ayudar en algo, somos una iglesia totalmente dispuesta y servicial. Amén, Dios les bendiga.